por favor. Y vamos a seguir con la clase para que acabemos de una vez en lo que estábamos. Eh, ya, se puede ver la pantalla. Si por favor me avisan para que siga. Sí, doctora. Ya, muchas gracias. Entonces, ahora nos toca hablar de la presión de llenado circulatorio, si quieres presión media, y del llenado sistémico. Cuando hablamos de presión media de llenado circulatorio, ¿a qué se refiere? Se refiere a que cuando no hay flujo sanguíneo, las presiones a cualquier nivel de la circulación van a ser iguales, por si acaso. Van a estar como equilibradas, si quieres. Entonces, a eso se refiere. Y si hablamos de la sistémica, ¿qué creen que sea? La sistémica. Prácticamente te está hablando de las presiones arteriales y venosas que llegan a un equilibrio, por si acaso. Entonces, si te fijas, acá te dice, esta gráfica tampoco me gusta. Ayer hemos analizado con las del grupo 2. Si te fijas, en el eje horizontal tenemos volumen, en el eje vertical tenemos presión de, media del llenado circulatorio, por si acaso. O sea, cuando no hay flujo sanguíneo y en cualquier nivel o punto de la circulación, todo es igual porque no hay flujo sanguíneo. Entonces te dice acá, sistema circulatorio, o sea, el flujo. Y si se fijan, es una línea roja y te habla de un volumen normal que sería el punto negro. Acá, ¿qué te dice? Prácticamente te está hablando que la presión del llenado circulatorio va a ser entre 7 8 milímetros de mercurio cuando, perdón, van a disculpar, cuando estamos con un volumen de más o menos 4.000 ml o si quieres 4 litros. ¿Qué es lo verde? La estimulación simpática y el color azul, ¿qué va a ser? La inhibición. Prácticamente si inhibes al simpático, ¿quién va a entrar en juego? El parasimpático, hemos dicho, ¿no ve? Entonces, fíjense acá. Acá te está hablando de las presiones. Esta hemos dicho que era la presión media del llenado circulatorio. Fíjense acá, te está hablando de la presión media del llenado sistémico. Puede ser también de 7 milímetros de mercurio. Acá fíjense, otra vez, ahora van a disculpar, ¿dónde está? Acá está. El eje horizontal tenemos a la presión en la aurícula derecha, que hemos dicho que lo normal es que sea 0 o menos, y en el eje vertical el retorno venoso. Ahora, si se fijan, acá te han aumentado igual que presión media del llenado sistémico. Y te dice acá, fíjate, te habla de que de su efecto sobre el retorno venoso. Hemos dicho igual, esto es fácil de que leas. Como te he dicho, no te voy a poner gráficas en tu examen, pero a mayor presión en la aurícula derecha, ¿qué va a pasar? Va a disminuir el retorno venoso. Hemos dicho a Stephanie, le he preguntado si acá está en 14, digamos, el retorno venoso, ¿cuánto va a ser? 0, porque hemos dicho que lo normal, la presión en la aurícula derecha es 0 milímetros de mercurio. Entonces, la presión de llenado sistémico que hemos dicho que era un equilibrio entre las dos presiones, la arterial y venosa. Y lo normal es una presión de más o menos 7 milímetros de mercurio. Si aumenta esta presión en la aurícula derecha, ¿va a aumentar esta presión de llenado sistémico? Sí, por si acaso. Si disminuye la presión en la aurícula derecha, va a disminuir la presión en el llenado sistémico, por si acaso. Entonces, sigamos. Cuando hablamos de resistencia al retorno venoso, ¿alguien me podría decir de qué estamos hablando? Resistencia al retorno venoso. ¿Qué quiere decir la resistencia al retorno venoso?
Fabricio Antelo. O ya se fue. ¿Qué quiere decir resistencia al retorno venoso? Bloqueo para que no llegue la sangre. Exacto, te vas a oponer a que llegue la sangre por si acaso. Eso no se olviden. Te vas a oponer. No quieres que llegue sangre a la aurícula derecha, por eso te está hablando del retorno venoso. Entonces, eso es lo más importante. Me he saltado la parte del sistema nervioso porque ya hemos repetido y repetido esa parte, ¿no ve? Entonces, vamos a pasar al siguiente tema. No sé si pueden ver, ¿se ve o no se ve? No. Ya. Entonces, déjame ver. Otra vez vamos a compartir pantalla. Listo. El tema 21, como dice acá, tema 21 te habla de flujo sanguíneo muscular y gasto cardíaco durante el ejercicio, por si acaso, durante el ejercicio. Entonces, fíjense, ¿cuáles son los objetivos de hoy? Vamos a hablar del flujo sanguíneo hacia músculo esquelético. Es importante hablar también del flujo sanguíneo hacia las coronarias, que son las arterias que irrigan al corazón, y también qué pasa con el gasto cardíaco o qué esperas que pase con el gasto cardíaco cuando hay que alguien haciendo ejercicio. Entonces empecemos. Fíjense acá. Eh, Obviamente, si estás haciendo ejercicios, ¿no vas a querer que el flujo sanguíneo aumente? ¿Dónde? ¿Dónde quieres que aumente? Al área que vas a utilizar. Si estás haciendo atletismo, tendría que haber más flujo sanguíneo a tus piernas y un poco menos a los brazos, ¿no ve? Que te ayude todo, prácticamente a todo tu músculo esquelético que te va a ayudar a correr. Fíjense cuánto aumenta el gasto cardíaco en una persona que no es deportista. Si está haciendo ejercicio, entre 4 y 5 veces, entre 4 y 5 veces va a aumentar ese gasto cardíaco. Y en un deportista profesional, fíjense, 6 y 7 veces aumenta el gasto cardíaco. Es importante que te acuerdes eso. Fíjense cuánto es la velocidad del flujo a través del músculo esquelético. En reposo, fíjense, 3 a 4 ml minuto por cada 100 gramos. En un deportista, si digamos vos me dices, doctora, yo voy al gimnasio todos los días, pero no eres deportista profesional, fíjense hasta cuánto podría aumentar. 100 a 200 ml por minuto por cada 100 gramos de músculo esquelético. O sea, aumenta 25 a 50 veces. Ahora fíjense esto, un deportista de resistencia. Si te pregunto, ¿Cristiano Ronaldo es un deportista de resistencia? Sí, No, o ¿por qué no? O porque sea, es explosivo. Normalmente usa la velocidad en tiempos ya, cortos de 10 segundos. pero si te pones a pensar, digamos, ¿cuánto duran sus partidos? 90 minutos. Ah, claro, eso Luego, sí. si están en finales, no sé cómo es el cuento, ¿no ve? Se extiende el tiempo que tienen que jugar 30 minutos más, luego no sé qué, y luego si al final siguen empatados, recién van a penales. ¿No es de resistencia? Es que lo que ellos usan más que todo, doctora, son las fibras musculares rápidas. Por eso. Normalmente Ujú. en un fondista son, digamos, 10 kilómetros mínimo lo que uno corre o 5. Ya. Y esa velocidad que mantienen ellos es constante. Es Ujú. por eso que son más flaquitos, como usted dijo, porque hay menos índice de masa de, ¿cómo se llama esto? De grasa. Cero grasa. Ujú. Y en el caso de Cristiano Ronaldo es más que todo, como es explosivo, los músculos son más desarrollados y, o sea, hay más consumo de, ¿cómo se llama esto?
No me acuerdo bien el nombre de tu trae, se me olvidó. Estoy pensando. Entonces voy a reformular la pregunta. En el caso de cuando Fabián Zamuriano era atleta profesional, se dedicaba a eso, podríamos decir que eras deportista de resistencia, Fabián Zamuriano. No, tampoco era explosivo, no era de resistencia. ¿Tenías alguien de resistencia para darnos ejemplo? Ejemplo, le puedo dar a Mofara. Listo. Fíjense. Cuatro. ¿Cuánto aumenta su flujo sanguíneo la velocidad? 400 mililitros por minuto por cada 100 gramos, solo en el muslo. Fíjense la diferencia entre 3 a 4 ml y acá dice 400 ml. ¿Necesitas tanto flujo sanguíneo acá para tu muslo? Sí, por si acaso necesitas. ¿Por qué está trabajando ese músculo o no? Entonces, fíjense qué pasa con el flujo sanguíneo. ¿Qué te dice este capítulo? Te dice que el flujo sanguíneo aumenta y disminuye en cada contracción muscular. Cuando el músculo está contraído, no te está diciendo todo el tiempo está aumentado el flujo sanguíneo. Te dice aumenta y disminuye. ¿Por qué? ¿Por qué esa diferencia? ¿Por qué no es? No entiendo, doctora. Si estoy haciendo ejercicios, no tendría que estar todo el tiempo aumentado mi flujo sanguíneo. ¿Por qué aumenta y disminuye, doctora? No entiendo. En reposo es mucho más bajo que en las personas normales, doctora, el flujo sanguíneo. O sea, una persona que solamente tiene, que no hace, o sea, que hace el deporte lo suficientemente para mantenerse solamente sano, Ajá. va a ser los valores normales, pero una persona que, digamos, hace demasiado deporte, la frecuencia cardíaca baja, porque, o sea, tiene igual mayor, ¿cómo se dice? Como en el caso de La Paz, aumentan los glóbulos rojos Sí. y por eso tienen mayor oxigenación. Ujú. Pero acá te dice que cuando estás haciendo ejercicio, el flujo aumenta y disminuye. ¿Por qué no es un constante aumento de ese flujo? Tengamos en cuenta que los vasos, doctora, tienen un... Sí, Amy, perdón, se ha cortado tu micrófono. Entró mi hermanita a preguntar algo, doctor. Los vasos van a tener una cierta capacidad, entonces si van a seguir, va a seguir aumentando, se va a sobrepasar esos límites. ¿Podría ser eso? Fíjense que dice acá, el flujo sanguíneo fue mucho menor durante las contracciones que entre ellas. ¿Por qué? Si se ponen a pensar cuando hay una contracción, ¿qué va a pasar con ese músculo? ¿Será que va a comprimir esos vasos? ¿Puede comprimir los vasos? Sí, porque en la contracción se disminuye el diámetro del músculo. Exactamente. Muy bien, por si acaso. Va a comprimir y puede ser que por eso el flujo sanguíneo aumenta y disminuye, por si acaso. Ahora fíjense. ¿Qué dice ahí? Control del flujo sanguíneo en músculos esqueléticos. ¿Quién va a controlar? Otra vez, sistema nervioso. Queremos ser más específicos, sistema nervioso autónomo. Mucho más específico, simpático. ¿Por qué? Cuando alguien hace ejercicio, quieres que aumente este flujo sanguíneo, por si acaso, sí o sí quieres que aumente. Entonces, ¿va a aumentar quién? ¿Quién va a trabajar más? Sistema nervioso simpático. ¿Quiénes? Los vasoconstrictores, si se ponen a pensar. ¿Qué te dice acá? Fíjense, te dice aumento de la presión arterial y el gasto cardíaco. Si aumenta el gasto cardíaco, aumenta la presión arterial. Sí, ¿se acuerdan? Hemos dicho gasto cardíaco es directamente proporcional a la presión arterial por la fórmula que nos ha descrito Amy. Ahora fíjense esta gráfica, otra vez.
Estamos en el eje horizontal con la presión en la aurícula derecha y el eje vertical, el gasto cardíaco y el retorno venoso. ¿Por qué están juntos? Porque hemos dicho que el gasto cardíaco depende del retorno venoso. Te he dicho, está bien si digo el gasto cardíaco es 5 litros por minuto, que diga retorno venoso es 5 litros por minuto. Sí. Ahora fíjate qué te dice en esta gráfica. Te dice, las curvas negras son la circulación normal y las curvas rojas son en una persona que está haciendo ejercicio. Son de una persona que está realizando actividad física. Fíjense, punto A, presión en la aurícula, 0. ¿Cuánto está su retorno venoso si quieres? Arriba de 5. ¿No ve? 3, 5, 6 podrías decir. Ahora fíjense el que hace ejercicios. ¿La presión en la aurícula derecha ha aumentado un poco más? Sí. ¿Pero por qué? Porque se ha aumentado el retorno venoso. ¿Y cuánto es su gasto cardíaco? ¿Cómo ha aumentado el gasto cardíaco? ¿Cómo ha aumentado el retorno venoso? Va a aumentar el gasto cardíaco. Ahí está, les hemos dicho, deportista profesional puede llegar a ¿qué? 25 litros minuto su gasto cardíaco. Y les he dicho, no se olviden que ese corazón, ¿qué le pasa? ¿Qué sufre? ¿Qué cambio sufre? Tiene una hipertrofia, ¿no ve? Les he dicho, les ayuda, todo parecen saludables, pero es mucho trabajo, mucho sobreesfuerzo para ese corazón. Y últimamente vas a ver jovencitos caer en el campo, ¿no ves? Están cayendo, se mueren. Entonces, es importante que cuando hablamos de ejercicio, hablemos de la circulación coronaria, o sea, las coronarias que irrigan al corazón. Ya sé, me vas a decir, ay, doctora, otra vez su imagen en inglés, pero acá te dice todo, chicos, todo. Si lees tu libro, y por si acaso no voy a preguntar yo porcentajes, si lees tu libro te da porcentajes de cada arteria que leas ahí. Yo no, a mí me interesa que sepas, fíjate, arteria coronaria, derecha, izquierda. ¿Cuál es la que nos interesa más? La izquierda. ¿Por qué? Porque la izquierda irriga prácticamente casi todo el lado izquierdo del corazón y la derecha el lado derecho. Pero hemos dicho, ¿quién es más importante? El lado izquierdo. ¿Por qué? Circulación sistémica, hemos dicho, maneja mayores presiones, mayores volúmenes. ¿Cuáles son las dos ramas principales de la coronaria izquierda? La circunfleja y la ascendente anterior. Acá está, fíjense, se los estoy señalando. Les he preguntado, fíjense cuál es la que padece más oclusiones, cuál da más problemas. Esta, fíjense, esta está en el surco interventricular. Entonces yo no te voy a pedir así, sí o sí, diminuto porcentajes, que qué partecita la otra, no. Coronaria derecha, lado derecho. Coronaria izquierda, lado izquierdo. Ahora fíjense por qué te he puesto esta imagen en inglés. ¿Es o no es obvio lo que dice acá? Fíjense, el nódulo sinusal y el aurículo ventricular están por lo general irrigados por ¿quién? La coronaria derecha. Obvio, si se acuerdan, ubicación del nódulo sinusal y aurículo ventricular están en aurícula derecha. ¿Han visto? Más obvio no podía ser. ¿Por qué más te he puesto esto? Si hay una descendente anterior, también va a haber una descendente posterior. Solo es para que sepas, porque yo no te voy a preguntar. Fíjense, en la mayoría de las personas, en el 85%, la descendente posterior es rama de la coronaria derecha y solo en un 8% es rama de la circunfleja, por si acaso. Entonces, solo por eso te he puesto esta partecita, para que veas y te ubiques. Y si lees, es fácil. La irrigación acá que te muestra esta imagen con toda la descripción que ves es súper fácil. Entonces, sigamos.
Acá está el flujo coronario. Hemos dicho, ¿cuándo se irriga mejor el corazón? ¿Cuándo se alimenta? ¿Durante la sístole o durante la diástole? Repito, ¿cuándo se alimenta el corazón? ¿Durante sístole o diástole? Porque para realizar el trabajo que hace también necesita alimentarse. Entonces, ¿en qué momento se alimenta el corazón? Podría ser diástole, ya Diástole. que contracción. La diástole es la relajación, por si acaso. Ay, perdón. Entonces, La respuesta, chicos, es diástole, porque cuando está contraído, si hemos hablado ya acá en esta imagen, cuando está contraído va a ser más fácil alimentarse cuando ese músculo está comprimiendo vasos. Es en diástole, chicos. El corazón se alimenta cuando está relajado. ¿Por qué? Solo está relajado, no está trabajando. No está usando su poscarga, ¿se acuerdan? Hemos hablado de precarga y poscarga. Poscarga, hemos dicho, es la fuerza que tiene que ejercer ese ventrículo para sacar esa sangre hacia la aorta, hacia arriba. Entonces, si está haciendo tanto trabajo, ¿se va a poder alimentar? Bueno, tendré que dar por avanzado, pues me están facilitando mi trabajo. No den por tema por avanzado, doctora. ¿Lo demás? Yay. No, El siguiente, pero no responden, chicos. ¿Qué voy a hacer? es que ya me he confundido, por eso ya no quiero responder. No, está, ¿Qué está comiendo? Qué bárbaro. Comiendo. está en la relajación, por si acaso es más fácil. O sea, Fabián Zamuriano, cuando estás sentado escuchando mi clase, ¿puedes comer? Sí, ¿no ves? ¿O no? Ujú. Igual no Sí, sé sí. quién estaba comiendo, ¿eh? Ese Pues, José Luis. ¿Tienes? ¿quién más? Pues, ¿quién más? ¿No ves? Pero, Por eso ¿cómo? ya está quedado hace rato, he comido. Pero cuando estás, si ahorita estarías trotando en el estadio, estás en una carrera de velocidad, ¿vas a poder comer durante la carrera? Para nada. No. Va a dar Entonces, vomitar es más bien después. claro, es por eso que en diástole, cuando hay relajación, el corazón va a aprovechar para alimentarse. Entonces ahí fíjate más a fondo, más de cerca, te están mostrando la irrigación del músculo cardíaco. Tienes coronarias epicárdicas, que es prácticamente, si quieres, es en la superficie, y el plexo arterial subendocárdico, que es más interior. Entonces, ¿qué va a pasar? Estas arterias, fíjense, van a penetrar el músculo, se van a ramificar. ¿Para qué? Para irrigar a tu corazón. Ahí está. Ayer le he preguntado eso al niño que ha expuesto este tema del grupo 2 y me decía, no me acuerdo, no me acuerdo. Control del flujo sanguíneo es lo que hemos estado hablando. Fíjense, ¿quién va a dominar? ¿Quién va a predominar? Simpático. Acuérdense, simpático, cuando hablamos del simpático, hablamos de los neurotransmisores norepinefrina, epinefrina y acetilcolina. Para el parasimpático solo es acetilcolina, por si acaso, solo es acetilcolina. Ya les he dicho, esta tablita les sirve ¿para qué? Para farmacología. Sigamos, fíjense, características especiales del metabolismo, o sea, del trabajo del corazón. Fíjense, cuando está en reposo, o sea, cuando no estás haciendo un ejercicio intenso, 70% de su energía procede de los ácidos grasos. Espero que no me digas, entonces, doctora, es de mucho uso mi comida chatarra. Espero. Entonces, fíjense qué va a pasar acá con los ácidos grasos.
pueden activar la glucólisis anaeróbica. Incluso ustedes me podrían explicar mucho mejor esta parte porque están con bioquímica ahorita, ¿no ve? ¿Qué te dice acá? La glucólisis, ¿qué es glucólisis? Lisis. Lisis destruye la ¿qué? La glucosa. Fíjense acá, la glucólisis consume grandes cantidades de glucosa sanguínea y forma grandes cantidades de ácido láctico. Podemos culpar al ácido láctico cuando hay dolor cardíaco en afecciones cardíacas isquémicas. Por si acaso, no es que te terminó tu chica y por eso te duele tu corazón. Es el ácido láctico, por si acaso, o te terminó tu chico y por eso te duele tu corazón. No, es el ácido láctico. Ahora fíjense acá. Más del 95% de la energía metabólica liberada desde alimentos es ¿para qué? Para el ATP de la mitocondria. ¿El ATP qué va a pasar con el ATP? ¿Para qué te sirve? Para la contracción, no hemos dicho cómo nos ayudaba el ATP en la contracción. Ahora fíjense, cuando hay isquemia, ¿qué significa isquemia? ¿Alguien me puede decir? Cuando hay isquemia, te dice, el ATP se degrada en ADP, el ADP se degrada en AMP y por último, este AMP ¿en qué se convierte? Adenosina. ¿Qué provoca la adenosina? Dilatación de quiénes, fíjense, durante la hipoxia. Te dice 30 minutos después de la isquemia, se pierde la mitad de la adenosina. Esta pérdida puede reemplazarse a una velocidad de solo 2% por hora. Y el alivio de la isquemia se produce muy tarde. ¿Para qué necesitas la dilatación de las coronarias? ¿Por qué quieres que se dilaten? ¿Para que descansen o por qué? ¿Para qué quieres que se dilaten esas coronarias? ¿Nadie? Para que llegue la sangre al corazón. Bueno, Oh, para el corazón. para las coronarias, ¿no ve? Necesitas que llegue sangre por si acaso. Sí o sí necesitas. Ahora fíjense, pasamos al tema 23. ¿Han visto? No estaba difícil. Medio que todo es repetitivo. Si has estado tomando atención y leyendo, todo es repetitivo. ¿Se ve? Sí. Listo. Sigamos. Objetivos. 4 válvulas principales del corazón. Tienes que reconocer, describir los tonos cardíacos y explicar la auscultación cardíaca. ¿Cuáles eran las 4 válvulas principales? Acá está. Les he dicho mitral, tricuspidia, aórtica, pulmonar. Incluso les he dicho que fijen la dirección de las valvas. Esto es valvas, sus aletitas si quieres. Incluso te he dicho, estas flechitas te avisan, vas a disculpar la imagen en inglés, pero sirve. Seguiremos, ya nos queda 10 minutos, dice. Entonces, ahí está. ¿Se acuerdan cuando hemos visto esto? Ay, esto. ¿Se acuerdan? Hemos hablado del primer ruido, segundo ruido, les he dicho el tercer ruido puede ser fisiológico o patológico y sí o sí, si hay un cuarto ruido va a ser patológico. Acá está, vamos a hablar de eso un poquito, ese tema te habla de eso. El primer ruido cardíaco, ¿a qué se debe? Cierre de las válvulas auriculoventriculares, o sea, de la válvula mitral y la válvula tricuspidia, por si acaso. Y si quieres, la mitral se llama bicuspidia. ¿Por qué? Porque solo tiene 2 valvas. Acá está mal esta imagen. La tricúspide tiene 3, por si acaso, 3 valvas. Ahora fíjense qué pasa, ¿por qué es el ruido? Flujo retrógrado brusco de la sangre contra las válvulas auriculoventriculares. ¿Por qué va a haber ese flujo retrógrado? Porque el ventrículo se tiene que contraer demasiado fuerte, ¿no ve? Se tiene que contraer, ¿para qué? Para expulsar toda esa sangre. ¿Cuánto dura este primer ruido?
0,14 segundos. No se olviden que es el loop, ¿no ve? Loop, 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 loop. Segundo ruido, cierre de las válvulas semilunares. ¿Por qué te he puesto esto? Porque las dos válvulas semilunares, tanto aorta como pulmonar, tienen 3 valvas. Solo que de la aorta son 2 valvas anteriores, una posterior, y la pulmonar es al revés. 2 posteriores, una anterior. Acá está. ¿Cuánto dura este? 0,11 segundos por si acaso. ¿Qué pasa acá? Fíjense. Estas valvas se van a ir hacia los ventrículos. Todo es repetición, chicos. Hemos dicho. ¿Por qué van a ir hacia los ventrículos? El ventrículo ya ha expulsado su sangre, ya hay demasiada sangre acá, va a retroceder un poco de sangre y lo va a cerrar la válvula, ¿o no? Hemos dicho eso, ¿no ve? Tercer ruido, fíjense, al inicio del tercio medio de la diástole. La diástole se puede dividir en 3 partes. Si quieres tercio anterior o inicial, medio y final. Entonces, fíjense acá, es normal en niños y adolescentes y es patológico en quienes, en adultos mayores. Y cuando hay patología, ¿qué te dice? Insuficiencia cardíaca. Fíjense estas dos imágenes. Les he puesto un corazón normal y un corazón con insuficiencia. ¿Qué ves de diferente? ¿Ves algo diferente o se ven iguales? El Ana, ventrículo con el que tiene deficiencia es más grande. exactamente. Si se fijan, fíjense este ancho. Fíjense este ancho. ¿Han visto la diferencia? Entonces, si aparece un tercer ruido cardíaco que hemos visto acá, va a ser normal en niños, en jóvenes y también en embarazadas, chicos. Pero después es patológico. Sí o sí es patológico. Ahora fíjense el cuarto ruido. El cuarto ruido sí o sí es patológico, chicos. ¿Y qué pasa acá? ¿Qué te dice acá? Hay hipertrofia ventricular. Fíjense, corazón normal, esas paredes. Y fíjense estas. ¿Sí o no hay hipertrofia? ¿Y cuál es el problema de la hipertrofia de ese músculo? ¿Qué ha pasado? Fíjense el músculo acá, en el corazón normal. Y fíjense en este corazón. ¿Qué ha pasado acá? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Una isquemia, tal vez. No, fíjense la cavidad, cómo ha crecido tanto este músculo, ¿qué ha pasado con la cavidad izquierda? Se ha, se ha achicado. Se ha reducido, ¿no ve? Entonces, acuérdate, si sale un cuarto ruido cardíaco, ¿escuchas? Es anormal, chicos, es patológico, sí o sí. Entonces pasemos a lo que sigue, la auscultación. Acá está. Hemos dicho, ¿hay más puntos para auscultar? Sí, a mí me interesa que sepas que los principales, el aórtico, el pulmonar, tricuspidio y mitral. Incluso hemos dicho por qué auscultamos acá. Fíjense, acá está tu corazoncito. Van a disculpar, es en inglés también, pero mejor imagen no vas a encontrar. Fíjense, acá está tu aorta, se supone, y les he dicho por qué es acá. Si la pulmonar está en este lado, ¿por qué es acá? Tricuspide acá, fíjense, mitral está acá y estamos más abajo. Hemos dicho que los focos auscultatorios principales tienen los nombres de las válvulas principales del corazón, pero hemos dicho que no vamos a poner el diafragma o campana, lo que quieras utilizar del estetoscopio. ¿Por qué? No vamos a poner ahí porque necesitamos evaluar qué. Obviamente escuchar, ¿no? Pero necesitas escuchar cuando esa sangre ha cruzado esa válvula, por si acaso, ha cruzado esa válvula. Entonces, tienes que seguir la dirección de ese vaso, la dirección que sigue esa sangre. Por eso, foco aórtico, fíjense, acá están los numeritos. Segundo espacio intercostal, línea paraesternal. Fíjense, acá se nota clarito el esternón. Línea paraesternal derecha.
Foco pulmonar, otra vez, fíjense, segundo espacio intercostal, línea paraesternal izquierda. Foco tricuspidio, acá está, fíjense, cuarto espacio intercostal, línea paraesternal, acá está el esternón, acá está su apéndice, xifoides, proceso, xifoides, lo que le quieras decir. Cuarto espacio intercostal, línea paraesternal izquierda. Por último, foco mitral, fíjense, acá dice 5. Quinta costilla. Quinto espacio. Quinto espacio intercostal, línea medio clavicular izquierda. Ahí está. Y te he puesto qué más acá te sale. Soplos. Esta imagen te habla de soplos también. Fíjense. ¿Qué es un soplo? ¿Por qué se da un soplo? Hemos dicho cuando hay flujo, ¿qué? Turbulento, no laminar. Flujo turbulento, hemos mostrado, ¿no ve? ¿Cuál es el laminar? Cuando está tranquilo el mar, les he dicho. ¿Cuál es turbulento? Cuando hay tsunami. Les he dicho, doctora, no conozco el mar. Vaya a ver Moana, vas a conocer, ¿no ve? Te he dicho. Entonces, ¿por qué se ocasiona el soplo? Por un flujo turbulento. Y vas a ver acá los diferentes soplos que hay, dependiendo de lo que analices. Yo no te voy a preguntar eso. La doctora ha dicho que eso corresponde a patología, entonces no vamos a preguntar soplos por si acaso, ni clics, ni chasquidos, nada. Solo lo que deberías saber, localización, si quieres, nada más. Y ahí está. ¿Se acuerdan? Hemos hablado del fonocardiograma en esta gráfica, ¿se acuerdan? Hemos hablado uno por uno, fonocardiograma, electro. Entonces, si el primer ruido es el cierre de las válvulas auriculoventriculares, ¿cuándo ocurre este ruido? Al inicio de la sístole, o si quieres, para que inicie la sístole. Si hemos dicho que el segundo ruido cardíaco es cierre de las válvulas semilunares, ¿cuándo o a qué nivel, en qué parte entre sístole y diástole, o está en la sístole o en la diástole, aparece este ruido? Si quieres, puedes decir al final de la sístole o si quieres al inicio de la diástole. Y acá está lo que te he dicho. Tercio anterior de la diástole, ahí te sale tu tercer ruido. Es patológico, por si acaso. Por si acaso. Perdón, puede ser fisiológico o patológico. El que es totalmente patológico es el cuarto ruido. Entonces, no se olviden. Primer ruido para que inicie sístole. Segundo ruido para que inicie diástole. Más obvio no podía ser. Ya hemos aprendido a analizar esta gráfica, ¿no ve? Del ciclo cardíaco. ¿Por qué te he puesto esto? Porque te muestra todo. ¿De qué me sirve solo ponerte fonocardiogramas si aquí podrías leer todo? Fíjense, todo está relacionado. Hay hasta presiones, hay volumen, te habla del volumen ventricular, presión ventricular, auricular.